Amigos, hoy venimos a hablarle de una espectacular obra y muy interesante. Se llama Las estrellas son negras. Nosotras somos Nicole Valeria Páramo González, Laura Antalicón de Reyes y somos de la institución educativa Mariano Sánchez Andrade. Somos del grado 11-2 y hoy venimos a hablarles de esta hermosa obra literaria. Y vamos a empezar primero que todo por la descripción del autor. el autor se llama Arnoldo Palacio. Su fecha de nacimiento fue en el año 1924 en Cartegui, Colombia, de Chocó. Su nacionalidad es colombiana, Fecha de fallecimiento. el 12 de noviembre del 2015 en Bogotá, Colombia. Cuando yo empezaba La selva y la lluvia. Buscando mi madre Dios y Las estrellas son negras, que es la obra que estamos hablando en este momento. El contexto social y político, vamos a hablar del contexto social y político que se encuentra el Chocó, que es más que todo lo que abarca esta obra, que habla más que todo de la raza negra, su discriminación, tanto política, social y las desigualdades entre blancos y negros. El contexto social y político consta de que todos los recursos que eran enviados hacia el Chocó eran solo para preferencia de blancos, como las becas que daban, la comida, las prioridades, la salud, era más que todo para fundamentar más que todo los derechos hacia los blancos, y los negros eran más que todo como los que trabajaban, los que eran como esclavos entre comillas, porque o sea, no se les tenía muy en cuenta porque los blancos decían, pues, en su entorno, que eran muy ignorantes, y como ellos tenían acceso, los blancos tenían acceso a la educación, pues veían a los de raza negra como alguien ignorante, alguien que solo servía para ser esclavo del trabajo y para servirles a ellos. Las personas de Chocó eran más como aislados, eran como, los decían que eran menos, lo hacían mucha desigualdad. Vamos a empezar con el primer capítulo, que se llama Hambre. Esta va de la página 30 a la 86 y poco a poco vamos a irles mostrando las figuras literarias que se encuentran en estas páginas y lo que cada página nos da a entender de la situación en la que se encontraba los del Chocó, que es de donde viene el autor del libro. Entonces, el capítulo 1 trata de que Irra, este personaje, baja a la orilla de un río y se encuentra un anciano. Él describe en toda su totalidad a este anciano que le llama la atención. Era de cabello blanco, de piel negra, tenía bermudas, así tipo pescador, era un pescador del río Atrato, que es el que queda en Quito, por el lado del Chocó. Y era un anciano muy particular porque era el único anciano que se veía pescando y tenía tiene mucha actuación en este capítulo y en estas páginas, porque él es el que nos abarca la historia del capítulo Hambre, que es donde Irra hace su travesía y él es como su guía, porque lo lleva por el río Atrato, lo lleva en una balsa y le muestra más o menos cómo es todo. Ahí podemos ver que los que se bañan y los que disfrutan son los blancos y los negros son los que les sirven, en el sentido de que ellos llevan las barcas donde los blancos se montan, todo este tipo de cosas. Y ahí en el capítulo Hambre es cuando Irra empieza como a alucinar, por decirlo así, por el hambre, y ahí es donde, montándose en la balsa, él se vomita, se encuentra con otros personajes y empieza a hacer toda una travesía para encontrar algo de qué comer. En las siguientes páginas ya dejan reflejar la mala situación de Irra, que no tenía nada que comer, era mucha desigualdad. Los blancos sí tenían que comer, tenían mujeres, tenían cerveza en estas balsas. En cambio Irra no tenía nada que comer, entonces se imaginaba un sancocho que le había hecho la mamá de él. En la siguiente habla que llegaron balsas para los blancos nomás, no se lo alquilaban a los de Chocó, sino que eran los blancos. También en el capítulo 2, que es de la 42 a la 50, podemos observar que Irra en el camino se encuentra una gallina. Esa gallina, él tiene la certidumbre de si comérsela o no comérsela, pero se da cuenta que si se la come, la gallina no le puede dar huevos diariamente. Entonces ahí es donde él dice, ¿será que me la como? ¿No me la como? También habían que comprar, él le gustaba mucho la música y él tenía la travesía de comprar un triple o comprarse comida.
pero pues él quería más el triple, irse a la ciudad y poder progresar para así trabajar y poder tener que comer. Pero la mamá le decía que no, que ya él había estudiado, que porque no se había ganado la beca, y resulta que las becas se las habían repartido a los blancos. En las siguientes páginas, habla que Irra se imagina que él quisiera ser un marinero, hubiera podido tener buenos beneficios como comida, cerveza, mujeres. En una dice que él nunca ha estado con una mujer bonita, sino una vez estuvo con una puta de Bazaclán, que él quería tener la experiencia de estar con una mujer blanca. Pero después que tuvieron relaciones sexuales, le dijeron los amigos que lo vieron meterse con esta puta, le dijeron que tenía sífilis o sida. Entonces él se asustó y esa fue la única vez que estuvo con una mujer. Él dijo que no podía, ¿cómo pudo ser que estuvo con una mujer así que era fea, garruchenta, barrosa, el cabello parecía con piojos, que todo como de paja? En el resumen 3, que es de los 50 a los 60, podemos observar que Irra entra en desesperación porque no era justo de que aquellas becas de las que vine hablando en el capítulo anterior se las dieran a los blancos. Por eso Irra se desesperó y dijo que él se iba a encargar de irse a la capital, conseguir trabajo, pero su trabajo se enfocaba en matar a esa persona que estaba haciendo las injusticias con el Chocó. Ahí es donde la mamá le dice que pero ¿por qué? Si él había trabajado, que por qué se encuentra en esa travesía. Y él le da mal genio a eso, o sea, es tanto el desespero que él dice que hasta que no mate a la persona que está haciendo las injusticias, él no iba a quedar contento. Él pasaba de rincón en rincón buscando trabajo, buscando a aquella persona, pero pues observando Irra a las mujeres y todo lo que se encontraba en la capital, pues Irra cayó en tentación y ahí es donde él, bueno, ella, ahí es donde él se acuesta con una muchacha y todo el cuento. Entonces se encuentra en la travesía de ya en la capital, de conseguir trabajo, comprarse su triple y matar a esta persona que es como que la que causa las injusticias. En este caso me imagino que estaría buscando como al capitán que le llegaban los recursos de ese gobierno, digamos, de esa alcaldía. Solamente le daba, digamos, los beneficios, las ayudas a los blancos. Por eso le parecía muy injusto que eso no era así, porque él pensaba que todas las personas eran iguales, no que porque su piel es blanca es mejor, no. Él pensaba que hasta los de Chocó tenían derechos y lo mismo, por igualdad. Hablando de las figuras literarias, podemos ver que en el libro se van muchas figuras literarias, como la hipérbole, que es la característica de cada personaje, que pues en el primer capítulo se evidencia la hipérbole porque está describiendo al anciano que Irra se encuentra. También la metáfora, porque en pocas palabras para describir al personaje lo hace de una manera fantástica en vez de decirla con las características reales. También se encuentra la topeya, que es más que todo como la exageración en ciertas características, y la personificación, que es cuando hay una balsa, una olla, y la olla como que habla y cuenta una historia. Como en una que dice la punta de la balsa, característica de personificación porque dice la nariz del bote, ahí le están dando a un objeto la característica humana. Vamos a hablar de las últimas páginas de este capítulo, que es de los 60 al 86, y ahí habla de que el sueño de Irra era regalarle una pulsera de oro a su hermana, y él quería tener la satisfacción de que su hermana estuviera contenta con el regalo que él le quería hacer, pero pues él era consciente de que no podía dárselo. Entonces él se dirigió donde un compadre de él y le explicó la situación y se sentaron a hablar, y ahí fue donde él visitó un mercado y trató como de conseguir trabajo para poderle dar la pulsera de oro a su hermana, porque pues el sueño de él era darle como un obsequio a su hermana por todo lo que ha hecho, por todo lo bueno que le ha servido. Y para satisfacer así la sonrisa de la hermana, aquí en este lugar se da cuenta que las personas de Chocó se están metiendo a los almacenes, roban por la misma necesidad, que no tienen dinero, no tienen nada que comer, entonces llegan a la última decisión de robar, saquear a los almacenes y los demás del comercial. Otro sueño de Irra era ser marinero, y él se sentaba en el río de Atrato y se ponía a pensar que él quisiera ser marinero, poder como comer bien, tener su sueldo, poder comer bien y gastar el dinero tanto en mujeres, comida y agua. La reflexión que nos deja, y es que en el Chocó
estas personas son muy aisladas, por decirlo así, y como que no se tienen muy en cuenta, tanto para lo político, económico o social o educativo, y podemos ver que porque son personas que no nacen con esa posibilidad de poder estudiar y de poder superarse, tienen el derecho de las personas, en este caso los blancos, de atropellarlos y dejarlos solo para que servirlos a ellos en vez de ayudarlos para que ellos puedan progresar o puedan tener la posibilidad de estudiar y no quedarse estancados ahí en el Chocó. Mi reflexión es que hay que respetar a todos por igual, no que porque uno es blanco tiene que ser mejor, no. Todas las personas somos iguales, tenemos los mismos derechos y en esta novela vemos que acá están faltando mucho los derechos de las personas. También se ve que hay mucha, digamos, escasa de diferencias sociales, porque hay unos que tienen más y unos que tienen menos. Hay unos que sí están llenos de billetes, como los blancos, y acá se ve que los de Chocó, no, ellos están con muchas necesidades, no tienen nada que comer ni nada. El comentario crítico que hago, por una parte, muy buena la obra, porque pues nos está dando a entender como que lo que en esa época se vivía, se experimentaba, pero pues también me pongo a pensar, o sea, si es un libro y un libro tiene que ser como abierto al público. Lo que no me gusta es que tiene, pues, no tengo nada en contra de las lenguas nativas, sean afro o sea indígena, pero pues si tú quieres que una obra literaria se pueda entender más, hacerlo con lenguaje de que tanto niños, adolescentes o adultos lo podamos entender. Muchas páginas del libro hablan el idioma nativo del Chocó y para nosotros es muy difícil entender ciertas palabras o pronunciarlas de cierta forma. A mí, en cambio, me parece muy divertido, porque como hablan, digamos, los personajes, usted se enreda, usted se divierte como usted lo dice, usted le da risa y lo vuelve a leer, me parece muy emocionante y divertido. También me parece que es muy bueno porque esta novela da a conocer cómo eran las necesidades de esa época y que en la actualidad todavía se ha vivido la desigualdad y el racismo. Pues sí, bueno, también por esa parte, pero otra cosa negativa es que, por ejemplo, si un niño de 10, 11 años quiere leer el libro, ¿cómo lo va a hacer si tiene palabras? Es un léxico muy vulgar. Gracias por ver este video, no te olvides suscribir y darle mucho like y no te pierdas la segunda parte de este video que es con el capítulo 2 que se llama Ira. Muy amables con su atención y sigan en el siguiente video.